¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a su canal México es Potencia. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo, es totalmente gratis. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Compartirlo, darnos un comentario crítico, que sería la idea, y un poderosísimo like. Chicos, hasta el final del video los espero para que entiendan el contexto. Es muy importante. A veces uno publica el video y no lleva sino 3 minutos de publicado y el video dura, no sé, unos 10, 12, 13 minutos y ya la gente está sacando una conclusión, lo cual indica que es personas que ya están anticipadas a comentar algo que quizá ellos prevén que sea cierto. Chicos, si es algo real hay que aceptarlo. Nosotros tampoco podemos decir que México es el número 1 en el mundo en todo. O sea, hay que aceptar, hay que salirnos un poco del nacionalismo y entrar a ser más realistas, ¿sí? Y poder, digamos, comprender también el panorama del país. Pero este tema ha sido muy complejo. O sea, ha sido un tema muy, digamos, fuera de un tema tolerante, ¿sí? Porque su complejidad, la manera en que este complejo incluso ha hecho que muchos comenten cosas que no son, y la misma, digamos, ganas de que este complejo se solucione a punta de palabras maldichas, realmente no ha solucionado nada. México es un país que no se salva de la pobreza, y eso es muy triste, pues porque muchas personas creen que México realmente no tiene, o que si tiene no es como otros lo pintan, o que se mide diferente a América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces investigamos mucho de nuestro propio país, que en algún caso no es malo, ¿cierto? Y se los digo de manera franca, pero es muy necesario que a la hora también de opinar de un tema que pueda ser, ¿sí?, comparativo a otros datos de América Latina, en caso tal de los que dicen que México, la pobreza de México es la riqueza de Latinoamérica, que se ha escuchado ya mucho y que ha sido de mucha polémica en redes sociales, en muchas otras plataformas como también YouTube, pues chicos, no genere tanta polémica innecesaria. Y es que realmente sí, México tiene pobreza. Estas imágenes que estamos mostrando no reflejan realmente los datos que les quiero dar, sino que es para mostrar que México es un país muy rico. Pero la información que quiero darles a entender es delicada y necesito que ustedes por favor la entiendan muy bien. Porque muchas personas dicen que México, por ejemplo, tiene una forma de medir la pobreza diferente al resto de América Latina, cuando cada país también tiene su manera de medirla. Es más, México tiene un sistema similar a países como Argentina, Chile o Colombia, y son países que manejan, digamos de una otra manera, una síntesis de pobreza similar. Por ejemplo, si en Colombia tú ganas 300 millones de pesos, o en el caso mexicano, unos 50.000 pesos mexicanos, un ejemplo, pero te hace falta, por ejemplo, agua, un servicio básico, pues no te puedes considerar rico, porque te hace falta un detalle. En eso se han basado muchos a la hora de decir que precisamente si en México no todo se basa en dinero solamente, es que incluso la pobreza ante el mundo, prácticamente en todos los medidores de pobreza, no solamente es plata. O sea, ¿de qué te sirve tener plata? Es como una persona en un desierto. ¿De qué le sirve? O sea, ¿para qué si no tiene cómo gastar supuestamente ese dinero? Entonces, claro chicos, en México se mide de una manera un poco diferente, pero no es muy alejado del resto de América Latina. Si en Chile, por ejemplo, es más, hay países donde el salario no es muy alto, ¿sí? Pero si te hace falta, por ejemplo, internet, eres considerado de clase media o baja, o sea, pobre. Y aquí es donde entramos al siguiente ítem, y es que todos los países manejan, sin querer queriendo, clase alta, media o baja. Algunos quieren incluso crear nuevos órdenes sociales, pero así es como funciona. Entonces la clase alta no solamente es la que tiene todas las necesidades suplidas, sino que tiene cómo gastar adicionalmente en otros proyectos
y en lujos. Está la clase media, que es aquella donde no tiene ya para despilfarrar, ¿cierto? Ya no tiene para despilfarrar, sino que tiene una medida de gasto, pero vive súper bien. Y está la clase baja, que es aquella que pues lastimosamente le hace falta uno o tiene la mitad de sus necesidades insatisfechas, y que pues por ende ahí es donde cabe prácticamente toda la población latinoamericana. Y en México, escuchen muy bien, porque esto es súper necesario para los comentarios, para el entendimiento y para captar exactamente el contexto de todo este video. Y es que precisamente el 50% aproximadamente de la población mexicana está en ese rango, en la clase baja. ¿Me hago entender? Claramente, muchas personas dicen que no, o sea, que hay, incluso pasan muchos datos. Hay chicos, aunque ustedes no lo crean, y a pesar de que muchos no lo entiendan o no lo quieran mirar así, la clase alta, por ejemplo, en un país X, empieza desde el estrato 4, por ejemplo. Esa es la clase alta, pero aún así está la clase 6 o 7 u 8, no sé. O sea que cada estrato maneja un cargo diferente, o sea, una riqueza diferente, y ya serán los multimillonarios el último caso. Pero no todos los ricos son multimillonarios, o sea, tienen mucha plata, pero no les da para ser multimillonarios. Entonces la clase baja de México está por debajo, precisamente en ese 50%. Y en la clase media pasa igual. Una clase media, por ejemplo, puede ser de estrato más que todo 3 y 4. Digamos en X país, y es donde usted gana más del mínimo y tiene muchas comodidades, pero no le da para despilfarrar, ni mucho menos para ser multimillonario. Y la clase baja también se subdivide, ¿sí? Porque están los que están supremamente arrastrados. Por ejemplo, en un país X, ¿cierto? La clase baja ya empieza desde el estrato 2. Está el estrato 0, que es aquel que se le denomina que no tiene acceso absolutamente a nada. Es una persona que vive con menos de 5 dólares, 4 dólares, 6 dólares al día. Sobrevive. O sea, es una persona que literalmente le toca rebuscársela todos los días para poder ganarse un pedacito de pan. Esa es la clase o la extrema pobreza. La extrema pobreza. O sea que el 50% casi que ahora manifiesta a México en pobreza, aproximadamente unos 66 millones de mexicanos, no es que estén en extrema pobreza, sino que caen en el rango de pobreza porque no son multimillonarios y tampoco son clase media, ¿ya? Porque si metiésemos la clase media, pues México tendría casi los 100 y pedazo de millones, pero estamos hablando de la clase baja. Y en la clase baja hay un porcentaje de ese 48% aproximadamente de población mexicana en pobreza, no toda es extrema. Está un porcentaje que hasta el momento deriva mucho, porque la crisis actual en el mundo hizo que este ítem subiera extremadamente y muchas más personas, incluso de la clase media, cayeran a pobreza, incluso algunos a extrema pobreza, dependiendo del emprendimiento que tuvieron. Entonces, el promedio actual es que el 16% de la población mexicana, algunos me han pasado un dato muy actualizado que puede ser del 8% y otros del 10%. Eso se puede debatir en la caja de comentarios, por eso este tema todavía no se ha cerrado. Y esos datos toca también a saberlos acertar, porque tampoco es porque aquel sacó un dato que el otro por allá en Facebook dijo que más o menos así sería. No, la idea no es basarnos en rumores. Entonces el 16% de la población mexicana actualmente está en extrema pobreza. Entonces miren cómo cambia el panorama. Tenemos un 48% de pobreza en México, pero en extrema pobreza hay un 16%. Estamos hablando de aproximadamente y curiosamente puede ser entre unos 22, 23 millones de personas están en extrema pobreza en México,
un país que sabemos muy bien que está por los 133 millones de habitantes actualmente. Sigue siendo un rango muy alto. ¿Y dónde se concentra toda esa pobreza? En los estados olvidados. En las Baja Californias, en el sur, en el centro sur, en el noroccidente del país. Porque lo que es el centro, el nororiente y el norte son los que concentran la riqueza nacional. Entonces esos datos, chicos, hay que aceptarlos, ¿sí? Y hay que ser realistas, porque yo me imagino donde México no tuviese ningún tipo de pobreza, ya hace rato sería potencia, pero no lo es. Y en estos momentos está en el top 15 global, o sea, sí es una potencia, pero hablamos de una superpotencia, donde México podría, digamos, solucionando todos esos detalles, hace rato estuviera en el top 6, pero no, ¿cierto? Entonces mire que hasta el mismo ranking mundial muestra que México aún le falta, para aquellos que ponen a México en lo más alto con datos falsos. Claramente no estoy diciendo que México no merezca, no, estoy hablando de que hay unos que comentan diciendo de que es una maravilla total México, pero chicos, miren los detallitos, miren estos detallitos. Y esto es un tema, como les dije, delicado, porque muchos quizá van a empezar a opinar, y no es que estemos hablando que no solamente México lo tenga o no, es que toda América Latina tiene este problema. El punto es dónde está la aceptación mexicana para este tema, y aquí es donde sacamos estos temas que me parecen que han sido lo suficientemente respetuosos desde el canal, y que la idea es que ustedes también tengan el conocimiento y debatan de altura con crítica constructiva en la caja de comentarios. Entonces, chicos, ya el resto se manifiesta en estrato 1 o 2. En México hay una manera diferente claramente de digamos, llegar a estos puntos, pero la pobreza en México es muy alta. Estamos hablando de 66 millones catalogados como pobres. Eso es más que cualquier población de un país latinoamericano, porque los países más poblados son Brasil con más de 210 y México con 130 millones. Y el tercer país más poblado es Colombia, que tiene 53 millones. Estamos hablando de 13 millones de personas más que Colombia, que en México se consideran pobres. Y esto claramente lo podemos mostrar más adelante en otros videos. Pero eso no quiere decir que México sea un país rico. Y aquí finalizo. Porque México es un país que tiene todo el potencial de salir de la pobreza extrema, de la pobreza moderada o simplemente del estatus de pobreza, ¿ya? Y que todos esos 66 millones de mexicanos pasen a ser clase media. Y cuando eso suceda, y que México tiene todas las probabilidades de hacerlo, hace poco hablamos de que México podría ser la séptima potencia en el mundo, y no es falso, no es emocionalismo, no son cacharritos que uno se inventa por ahí, no, sino que es cierto. Si México aprovecha lo que ya se ha hablado desde el gobierno mexicano en aprovechar el litio para precisamente pagar la deuda externa, México México podría pensar en ser una superpotencia. En otras palabras, entrar al top 7, pertenecer a un rango global mucho más importante, como en este caso sería el G7. Entonces, México tiene, el punto aquí es aceptar que México tiene pobreza y ya, aceptar los datos que hay, y acepto cualquier comentario constructivo en la caja, ¿cierto? Que pueda ser verídico, importante pues aclarar, certero y que sea pues con mucho respeto, porque la cuestión acá es, listo, si tenemos un dato que de pronto no favorezca mi opinión, pues entonces simplemente nos toca aceptarlo. Porque no siempre todo lo que se diga desde un canal será totalmente aceptado, y eso ha pasado en todos los canales. Así que ese es el dato, chicos. El 16% está en extrema pobreza, hasta aproximadamente el 40% están en pobreza moderada, y ya está una pobreza que no se considera, ya que puede entrar a la clase media, pero que todavía se considera en pobreza porque está en ese rango. Chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben qué hacer, comenten, argumenten y sepan dar un argumento pues de altura.
y nos vemos en el siguiente. Muy juiciosos estén todos. Hasta la próxima.